Ahora entramos a nuestra entrevista central con Natanael Disla. Él es miembro de la Comisión de Educación y Liturgia de las Iglesias Bautistas de la República Dominicana. Leila Mejía. Buenas tardes, Natanael. Se nos fue Leila. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este programa. Tengo entendido que tú eres cristiano. Sí, así es. Yo soy cristiano bautista. Se nos fue. Parece que Leila tiene dificultad. Natanael, tú eres cristiano bautista, practicante, o sea, estás congregado. Así es. Sí, me congrego en una iglesia bautista. Ok, ustedes apoyan, hay una rama de ustedes que apoyan las tres causales en el caso del discutido tema del aborto. Sí, yo soy miembro de la Alianza Cristiana Dominicana, que es una organización de la sociedad civil compuesta por personas laicas de diversas denominaciones cristianas. Aparte de bautistas, hay pentecostales, católicos romanos, adventistas, mormones, que defendemos las tres causales con argumentos religiosos. Entendemos que las tres causales deben ser incluidas en el Código Penal porque si la dejamos para una ley especial puede caerse más adelante en el Tribunal Constitucional y eso dejaría a miles de mujeres dominicanas pobres en desamparo. Nosotros y nosotras entendemos que las tres causales deben estar incluidas en el Código Penal. Vamos a ver cuáles son los argumentos que en términos religiosos, porque el discurso de impugnación a esto se apoya mucho en el tema religioso, sobre todo fundamentado en la concepción de que la vida comienza desde que se da la unión entre el óvulo y el espermatozoide, desde que se fertilice el óvulo, ¿verdad? Ese es el argumento más sólido, ¿verdad, Leila y Ricardo? Entonces, digamos, en términos religiosos, ¿cómo ustedes desmontan este concepto? Bueno, en primer lugar, el concepto de cuándo inicia la vida humana ha tenido desde la perspectiva religiosa, ha ido cambiando a través del tiempo. De hecho, los hebreos, el pueblo judío, entendía que el embrión no era persona, sino que ya cuando el bebé o la bebé nacía, se convertía en persona. De hecho, si nos vamos al Primer Testamento, o como popularmente se le dice, Antiguo Testamento, vamos a encontrar que en los censos que se hacían en el pueblo judío, no se contaban ni a las mujeres ni a los niños, porque estos no eran considerados personas. Solo los hombres adultos eran considerados personas porque estaba en un contexto de dominación de tierra y aquellos que eran dispuestos para luchar en esas guerras eran contados como personas. Pero eso ha ido cambiando a través del tiempo. Posteriormente llega Jesús de Nazaret, cuyo testimonio está recogido en los primeros 4 evangelios y cambia totalmente el concepto de ser humano, como ya visto como a imagen y semejanza de Dios. Jesús dice que yo he venido a dar vida y que todos y todas tengan vida en abundancia. Jesús no vino a condenar ni vino a establecer dogmas religiosos que estaban en la ley de Moisés, sino que vino solamente a que se cumplieran 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros y nosotras entendemos que amar al prójimo como a ti mismo implica también que la mujer que lo necesite pueda acceder a interrumpir el embarazo en 3 causales, cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el feto es inviable fuera del útero o cuando ese embarazo ha sido producto de una violación o incesto. Es lógico el juicio de ustedes y tú te sorprendes con el ímpetu y a veces con rabia
cómo los religiosos fanáticos condenan esa decisión, porque en el fondo es un desprecio a la mujer. Y yo he dicho que el cristianismo, sobre todo el catolicismo, es el medio que más importancia ha tenido para la desvalorización de la mujer. No quiere que las mujeres sean curas, no quieren que los curas se casen y las mujeres solo están para servirle. Y ese espíritu es lo que se expresa en el hecho de decir, no, la concepción desde el primer momento. Es un proceso interno que hay. Y tú dices, después de las 12 semanas, ya está el embrión caminando. Y en casi todo el mundo se acepta que hasta las 12 semanas tú puedas, bajo esta característica, interrumpir tu embarazo. Pero aquí lo cubre tan cerrado, sin lógica, en un problema fanático. Yo creo que le hace bien a los creyentes que una asociación religiosa asuma que las mujeres tienen derecho, la violan, la dejan preñada y quieren imponerle que ella no se saque eso. ¿Qué consideran que son las mujeres? Tienen un germen que es antinatural porque está ahí. No, tú tienes que, como quiera, hacerlo. Entonces yo creo que es una gran contribución que aparezca una unidad religiosa defendiéndolo eso. Yo los felicito a ustedes por esa actitud seria de plantearse el apoyo a las tres causales, porque parece lógico que solo el fanatismo puede ignorar que hay una racionalidad en decir, si la viola la mujer, tiene derecho a limpiarse ella. Bien, bien. Natanael, lo que Leila entra, una pregunta. Dominantemente, tanto la teología católica como el cristianismo protestante se oponen a cualquier tipo de intervención. ¿Cómo tú puedes permanecer, cohabitar dentro de esa denominación religiosa y si no te causa conflictos? Bueno, lo que sucede es que no se puede hablar de un cristianismo único. Tenemos que hacerlo plural, hablar de cristianismos. La religión cristiana tiene diversas maneras de acercarse a los fenómenos sociales y religiosos. Nosotros somos parte de lo que se llama cristianismo progresista. Es una forma de entender y vivir la fe cristiana cónsono a los avances de la ciencia y a los derechos humanos. En ese sentido, abogamos, seguimos el ejemplo de personas como Martin Luther King, que abogó por los derechos de las personas negras en los Estados Unidos. También está dentro de ese martirologio latinoamericano el monseñor Oscar Arnulfo Romero de El Salvador, que abogó por la inclusión de las personas pobres en las políticas públicas de los gobiernos, y muchos otros ejemplos de cristianos y cristianas comprometidos con poniendo el oído en las señales de los tiempos, que es lo que va diciendo la sociedad, lo que va demandando la gente. Y dentro de esa demanda está precisamente lo que los movimientos de mujeres y feministas han venido por más de 25 años luchando en este país por la despenalización de las tres causales y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Porque hay que decirlo, como decimos popularmente en buen dominicano, hay que reconocer que las iglesias, tanto la católica romana como las evangélicas, no lavan ni prestan la batea. Al mismo tiempo que se oponen a la despenalización del aborto en tres causales, también se oponen a que la población acceda y use, sepa cómo utilizar los distintos métodos anticonceptivos. Entonces, estamos ante una situación que solamente, al parecer, a la mayoría de las iglesias en República Dominicana, solo les interesa pensar la teología de la cintura para abajo. Y no se preocupan por pensar en la situación de pobreza y de vulnerabilidad y de desigualdad
que impera en nuestra República Dominicana, dentro de la cual se encuentran miles de mujeres pobres que están indefensas, que el sistema de salud no las atiende cuando ya llegan con un legrado, con un embarazo ya producto de una violación, y el sistema las expulsa y prácticamente les lleva a término un embarazo. Bien, una otra pregunta de mi parte. En Israel, que es una de las cunas de una de las religiones y de alguna manera de la cultura judeocristiana, en Israel hay como 5 causales admitidas. Y en Roma también, me refiero en este caso a Italia también, y en España también. A veces como que no entiendo entonces el tema de la teología en ese sentido. ¿Qué tú dices? Porque acá en República Dominicana tenemos una deuda con el Estado laico. Tenemos que avanzar hacia un Estado laico. Tenemos un concordato entre el Estado Dominicano y la Santa Sede, que es una herencia de la dictadura trujillista de 1954. Tenemos en pleno Palacio Nacional una capilla denominada San Rafael en honor al dictador Rafael Trujillo. Tenemos también en pleno Palacio Nacional tanto una oficina de enlace del Poder Ejecutivo con las iglesias evangélicas como una oficina de enlace de la Iglesia Católica con el Poder Ejecutivo. Y eso no puede ser. No puede ser. En los tribunales está la simbología de los crucifijos. Tampoco eso puede ser. La justicia tiene que ser para todos y todas. Porque en la República Dominicana no todos los habitantes son cristianos, ni evangélicos, ni católicos. El Estado dominicano debe separar la religión del Estado, debe estar separado, no debe legislarse a favor de una religión y de otra, sino a favor de todos y todas los dominicanos. Muy Bueno, bien. Natanael, ¿tiene una pregunta, Domingo? No, yo creo que lo he explicado con bastante precisión. Yo lo que faltaría es establecer si en las vistas públicas que se han hecho, ustedes han sido invitados o han tenido la posibilidad de ir a exponer en el Congreso. Aún no hemos tenido la oportunidad de exponer en las vistas públicas del Congreso Nacional. Pero mira, sería importante porque el Congreso, y lo digo porque... Sí nos hemos reunido con congresistas, pero no hemos estado en vistas públicas. El Congreso es el receptáculo de las mayores presiones y hasta chantaje de sectores eclesiásticos, de manera que ustedes deben hacer presencia allí. Leila está allá de nuevo. Adelante, Sí, Leila. Ahora me escuchan bien. Perfectamente. Pues, qué bueno. Adelante, tu pregunta. Sí, adelante. Veo, Natanael, que tú también tienes estudios relativos a temas de género y que tú usas el lenguaje inclusivo. ¿Cuál es tu posición sobre estos temas como la ordenanza sobre política de género? Pero lo ha dicho. Bueno, nosotros apostamos por la herencia de la educación hostosiana de Eugenio María de Hostos. Si vamos a la historia, a las páginas de la historia, nos vamos a encontrar que la impronta hostosiana en el sistema educativo dominicano a inicios del siglo pasado tuvo de frente a la Iglesia Católica Romana. Y no es de extrañar que con la ordenanza 17-2019, si mal no recuerdo, que pretendía instituir la perspectiva de género en el currículo del sistema educativo dominicano, las iglesias se opusieran. Pero es que las iglesias tienen asiento en el Consejo Nacional de Educación. Hay un asiento para los colegios confesionales evangélicos y otro asiento para los colegios confesionales católicos romanos. Entonces ahí hay una traba institucional
para hacer del sistema educativo dominicano que tenga un currículo que basado en la perspectiva de género, que ya desde pequeños las niñas y los niños conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, sepan que una niña de 14 o 15 años que un hombre la engaña mayor que ella, ese hombre está cometiendo una violación. Eso no se lo enseña en las escuelas, ni a las iglesias parece que le interesa el tema. Entonces hay que abrir, hay que abrirse a los tiempos. Y creo que nosotros como cristianos y cristianas tenemos que abrir un poco el corazón y los oídos en las voces de las mujeres y las niñas dominicanas. Bueno, Natanael, gracias por compartir con nosotros este conversatorio. ¿Cuál es tu edad? Tú eres muy joven. Yo tengo 45 años. Eres joven. Y dentro de tu iglesia hay mucha gente que piensa como tú. Sí, claro. Sí, en mi denominación hay muchas personas que piensan así como yo. No todas, pero muchas piensan así como yo. Muchas gracias, Natanael. Gracias por esta entrevista aquí en El Rumbo de la Tarde. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por su invitación.